Mencionaremos algunas consecuencias que ha sufrido el impacto de las actividades humanas en Galápagos terrestre. Pero recordemos que Galápagos terrestre en el año de 1979 la UNESCO lo declaró como Patrimonio Natural de la Humanidad, estableciendo leyes para proteger a estas especies únicas, y miles de investigadores trabajan en las islas para la conservación y protección de su frágil ecosistema. Galápagos terrestre es de origen volcánico y está ubicado en uno de los puntos calientes del planeta. Existen especies muy antiguas en este lugar, como las iguanas, las tortugas, lagartijas y pinzones. Desde el descubrimiento de la isla, su biodiversidad se ve afectada por un sinnúmero de factores. Entre los principales tenemos el turismo, así como la extradición de especies, como ballenas, pepinos de mar, lobos marinos y tortugas terrestres. Algunas especies que se encuentran en peligro de extinción son las iguanas, las tortugas, los piqueros de patos azules y algunas otras especies, que ha generado que algunas se encuentren en peligro de extinción por el atractivo turismo que pone en riesgo a estas especies. Otro factor determinante es la introducción de especies al archipiélago que compiten con las especies nativas. Mencionaré algunos, como por ejemplo, entre las plantas están las moras y las guayabas, y entre los animales encontramos a los chanchos, ratas, chivos y perros, que ha generado que se conviertan en plagas por la diversidad de comida y escasez en este lugar. Analizaremos cuáles han sido algunas consecuencias del ecosistema de océano o aguas profundas. Identificaremos que su biodiversidad se debe a una zona de transición entre el Océano Pacífico Central y la corriente de Humboldt, ya que esto ha generado que existan aguas tropicales cálidas desde el norte y aguas subtropicales frías desde el sur. El ambiente marino es tan diverso como en los ambientes terrestres. Existen especies como los atunes, los picudos, tiburones martillos, ya que también esto se debe a la reserva marina que existe en Galápagos. En un inicio, a los mares se los consideraba como recursos inagotables, pero ahora la sobrepesca y la contaminación ha determinado que los mares se conviertan en agotables. La sobrepesca o la extracción anual de millones de toneladas de pesca pone en riesgo a la variedad de especies y se considera la industria pesquera responsable de esta actividad. Para ello y conservación del medio de este ecosistema se han creado reservas marinas como medio de incubadoras y refugios donde se reproduce y se recuperan poblaciones. Para beneficio de los ecosistemas y los pescadores que hacen utilidad de este ecosistema. Identificaremos cuáles son las consecuencias en el ecosistema de franja marino-costera. Una de las reservas principales que se debe a este ecosistema se encuentra ubicado en el Parque Nacional Machalilla, ubicado en Manabí. Es una de las áreas más extensas de la costa ecuatoriana. ¿Pero a qué se debe la biodiversidad en la franja marino-costera? Esto se debe ya que se extiende desde el límite superior de los mares hasta el borde de la plataforma continental. Y este ecosistema se caracteriza por aguas pocas profundas, donde penetra la luz solar y genera un ambiente rico en plancton, que a su vez es la base de la cadena alimenticia marina. Este ecosistema se ve afectado por la sobrepesca. La falta de leyes y monitoreo hacen de la sobreexplotación de especies, como por ejemplo la melusa, el bacalao y la sardina, una de las especies más sobreexplotadas de este ecosistema. Identificaremos cuáles son las consecuencias en el ecosistema de los manglares. Pero primero, ¿cómo se forma un manglar? Un manglar se forma por la desembocadura de un río en el océano. Hace que las aguas dulces y saladas se mezclen, formándose así los manglares.
Su nombre se debe a que en este medio se desarrolla una gran variedad de árboles de mangle. Estos árboles sirven de refugio de algunas especies que se ubican en sus copas, en el agua y en el franco. También son conocidos como estuarios porque tienen una alta productividad debido a los nutrientes de los ríos y del océano. Las especies que viven en este lugar han tenido que adaptarse para sobrevivir en el agua salobre. Por ejemplo, los manglares tienen sitios especiales para almacenar la sal y luego la eliminan. ¿Cuál ha sido una consecuencia? Una consecuencia principal ha sido por la gran variedad de especies y mariscos que existen en este lugar, ha determinado las actividades humanas, como la recolección de concha y cangrejo. Otro problema son que se saca el agua de las piscinas sin ser tratada y las sustancias son emitidas hacia los ríos, afectando directamente a las especies más sensibles de este lugar. Los manglares son altamente biodiversos y hacen parte de las provincias en las que hay influencia fluvial y marina. Una de las consecuencias principales es la frágil sostenibilidad de este ecosistema, denominado el bosque húmedo de Choco. Pero, ¿desde dónde viene su origen? Este se debe a la presencia de la cordillera de los Andes y nace en Panamá, atraviesa Colombia y termina en el noroccidente del Ecuador. Es considerado como una de las regiones más lluviosas del mundo, ya que existen plantas que pueden llegar a medir los 22 metros de altura y su vegetación es abundante. Encontramos como por ejemplo los musgos, las orquídeas y matapalos, son propios de esta zona. Asimismo, existen comunidades como los afroecuatorianos y de nacionalidades como los chachi y los agua. Cada uno conserva y reserva este ecosistema, pero se fue fuertemente amenazado por la explotación no planificada de madera para la industria. Además, no ha sido planificado un plan de sostenibilidad, lo que puede conllevar a agotar este recurso natural. Analizaremos cuáles son las consecuencias de los ecosistemas de bosques secos y semiáridos. Los bosques secos y semiáridos se ubican en el Callejón Interandino, en la provincia de Manabí hasta frontera con el Perú. Se caracterizan por poca vegetación y escasa cantidad de agua. Las especies de plantas tienen abundantes espinos y hojas más pequeñas por la dificultad de acceder al agua. Encontramos especies vegetales como el palo santo, el ceibo y el cactus, que son especies únicas de este lugar. Pero las consecuencias han sido la sobreexplotación para la utilidad humana, como maderables, medicinales, alimenticios y artesanales. Otro factor importante es la principal amenaza de estos lugares por el reemplazo de zonas grandes de cultivos y pastoreo. Centenares de algarrobos son destruidos para hacerles carbón para los asaderos. Los bosques húmedos tienen árboles que pueden alcanzar grandes alturas.